Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a terminar nuestro ejemplo práctico de diseño y a continuar viendo en acción la aplicación de la hoja de cálculo para la revisión de columnas. En este video cerraremos el ciclo de este módulo de columnas que hemos venido construyendo y analizando en conjunto. Pero antes de continuar con el asunto, quiero hacer un paréntesis muy importante. Como saben, mi objetivo siempre ha sido democratizar el conocimiento de la ingeniería estructural y poner en sus manos herramientas reales, profesionales y automatizadas para que esta y las demás hojas de cálculo sean de acceso libre para toda la comunidad. He lanzado una iniciativa de liberación a través de Baki. Pues como ustedes sabrán, el desarrollar estas herramientas toma meses de programación, verificación normativa y de diseño. Con su apoyo en esta campaña de financiamiento colectivo no solo hacen posible que libere este módulo, sino que impulsan la creación de más contenido y herramientas gratuitas para todos. Así que si valoran este trabajo y quieren que esta aplicación de Excel sea libre para ingenieros y estudiantes, sobre todo para estudiantes, los invito a sumarse y apoyar la iniciativa en el enlace que les dejo en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Cada aporte de verdad cuenta muchísimo y agradezco de antemano a las personas que a la fecha han colaborado económicamente con esta iniciativa. Muchas gracias de verdad. Bueno, ahora sí, y sin más preámbulos, vamos a la pantalla a terminar la revisión de nuestras columnas. Bueno, para dar por finalizado la demostración de las hojas de cálculo diseñadas para revisar y diseñar elementos estructurales de concreto, utilizando el programa de ETABS más Excel, vamos a determinar pues la sección final de las columnas y su armado. Para ello pues me voy a concentrar en estas columnas de acá, la C1, la C2, la C3, la C7 que es la más crítica en todos los pisos, y la columna de demostración, la columna de sección circular, que es la columna C8. Para ello entonces vamos a la hoja de columnas, revisamos que ya pues todo nuestro insumo de base de datos y los datos de armado de las vigas estén cargados. Los datos de las vigas pues son los que son los diseños, es la cantidad de acero que van a llevar las vigas en los extremos. Esto lo calculamos con el módulo de vigas y lo importamos a esta hoja de columnas. La base de datos pues está llena con las fuerzas de las columnas, el acero a flexión y el acero aportante que nos diseña el programa de ETABS. Tuvimos que haber revisado una a una las columnas, seleccionándola acá, seleccionando el respectivo piso o nivel en el que queremos hacer pues la revisión de esas columnas, de esos nodos. Tenemos que guardar esa revisión para posteriormente, ya cuando estemos cambiando armados o secciones, pues tener ese resumen aquí y poder revisar una a una las observaciones o mensajes que presenta cada columna en cada nivel. Empecemos entonces con la columna C1, ya la tenemos ahí seleccionada, vemos las observaciones que tiene, que están relacionadas con la capacidad de la columna, como vemos acá, ya que pasamos nuestras secciones en el modelo a modo diseño, las secciones, perdón, de las columnas las pasamos de modo verificación o chequeo a modo diseño. Esta no está dentro del modelo, esta sí, entonces están en modo. Le pedimos al programa de ETABS que nos calcule esa cantidad de acero que requiere esa sección. Eso nos lo muestra acá, ya tenemos el programa corrido y ya hemos diseñado las columnas con las combinaciones, con cada una de las combinaciones, no con la envolvente, sino una a una con las combinaciones que tenemos de diseño para elementos frame.
nos arroja estos resultados de acero en las columnas, que es el que vamos a tener en cuenta para hacer el respectivo diseño de las columnas. Ahí, por ejemplo, ¿qué nos está indicando acá? Como lo tenemos en modo diseño, nos está diciendo, mire, la columna está requiriendo 2,24% de cuantía de acero y usted apenas le tiene 1,19. Aparte de eso, la verificación de lo que es diseño biaxial por el método de contorno de carga de Bressler está arrojando un valor bastante alto en este caso, ya que esto debe ser menor o igual a 1. Entonces tiene esas dos observaciones ahí. Lo que hacemos para corregir pues es obviamente aumentar la cantidad de acero. Para eso pues nos basamos en el dato que nos está arrojando ITAPS 4475. Con estos botones de acá, con este y con este abrimos una especie de calculadora ahí como que nos va a ayudar con el tema de las combinaciones de las barras para encontrar esa cantidad de acero. Estamos utilizando 5 octavos. Vamos a ver qué cantidad de barras requerimos para cumplir con esa cantidad de acero. Aquí nos lo calcula automáticamente, nos está diciendo, vea, siempre debemos utilizar, pues por conservar la simetría en el perímetro de la columna, pues utilizamos números pares, ¿no? Me está diciendo, mire, requiere 24 barras de 5 octavos para cumplir con esa cuantía de 4475. Eso es demasiado alto, entonces lo que vamos a hacer es cambiar esa varilla de refuerzo. Vamos a subirle un diámetro. La idea es empezar a subir pues todo lo que es el armado y no modificar tanto la sección, que ya la tenemos pues de alguna manera definida en el modelo. 4475, 16 barras de 3/4 es lo más cercano para cumplir esa cuantía. Entonces subimos podemos cambiar aquí lo que es el armado. Ahí vamos con 14 barras de 5 octavos. Entonces, nos toca subir acá también a 3/4. Vemos que la separación sigue siendo óptima para no tener problemas en obra con ese armado, con la fundida de los concretos. Ya tenemos entonces el armado y la cuantía que se nos está solicitando. Por lo tanto, ya podemos crear o proponer una nueva sección que luego desde Excel vamos a insertar en el modelo, pues para que se nos faciliten las cosas. Con este botón que he agregado acá, creamos la sección, nueva propuesta, y con este vemos el respectivo listado de esas secciones. Vamos a crearla entonces. Se nos crea rápidamente, abrimos el listado, ahí la parte izquierda es para las secciones cuadradas o rectangulares, la derecha para las circulares. Podemos eliminar la sección dando doble clic, seleccionándola y dando doble clic. Vemos si la creamos sin problema. La revisamos. O podemos limpiar toda la tabla oprimiendo el botón de acá. Lo mismo para las circulares, funcionan de forma similar. Creamos la sección. Luego desde acá con estos botones podemos crear tantas secciones nos requiera pues nuestro análisis, nuestros ajustes en el modelo directamente. Ya tenemos entonces definida para esta columna la C1, entonces teníamos ese inconveniente, ya lo solventamos. Vamos con la columna C2. Seleccionamos el piso más crítico. Vemos que también nos está solicitando más acero y por Bressler pues también nos está diciendo que no está cumpliendo. Ahí tenemos que llegar hasta 29
en el primer piso. Esta es la columna C2. Tenemos que llegar hasta una cantidad de acero de 29 centímetros cuadrados. De ahí en adelante, pues con el acero mínimo, que sería el 1%, estamos cumpliendo nuestra configuración. Estamos colocando algo más de ese 1%, estamos colocando 1,19, pues porque esa es la cantidad de acero que nos da la configuración de barras que tenemos. Entonces vamos a ver cuántas varillas. Con 5 octavos que estamos trabajando, 29 centímetros cuadrados. Y nos dice que con 15 ya cumplimos, pero como tenemos que trabajar con números pares para no para garantizar pues esa simetría en todas las caras de la columna, entonces usamos 16. Pues creamos también esa nueva sección. Como es para el piso 1, pues garantizamos aquí que estemos en ese primer nivel, para que el programa sepa en qué nudo estamos, qué sección es y qué nueva sección nos la detalle bien en nuestro listado acá. Esto tiene una nomenclatura, es la columna C2, la sección que está trabajando actualmente y el piso 1. Identifica con una P y el respectivo nivel en el que estamos proponiendo esa nueva sección. Con eso cumplimos entonces holgadamente. Revisamos que no tenga otra observación como columna fuerte, viga débil. Estamos cumpliendo ese requisito. Pasamos entonces. Importante, tenemos que ir guardando las observaciones. Esto lo debimos haber hecho previamente, pero no está de más volver a guardar. Se nos va a reflejar acá, se nos detalla este listado donde podemos columna a columna ver qué observaciones, mensajes presenta. Ahí se nos está presentando que estaba fallando pues por flexiones, está requiriendo tal vez más acero del que le hemos suministrado en el modelo. Continuamos entonces con la columna C3, llamamos esos datos, actualizamos lo que es sección, las vigas que llegan, esto se nos genera automáticamente porque previamente pues debimos haber actualizado esos datos acá. Vemos las observaciones, esta no está cumpliendo dos requisitos, que es columna fuerte, viga débil, en el tercer piso muy seguramente, y en el primer piso la verificación del método de contorno de carga de Bressler nos está diciendo que está siendo mayor que 1, entonces se nos está señalando eso. Esta columna tiene algo particular, creo que lo mencionaba en el video anterior, que es que si graficamos las fuerzas del primer piso, son todas estas, vemos que ninguna combinación se nos sale del diagrama de interacción nominal reducido. Vemos que todos los puntos quedaron por dentro del, pero por ese chequeo biaxial que hacemos nos está indicando el método de Bressler que está sobresaliendo, que no está cumpliendo. En el modelo lo podemos ver también, es esta columna, la C3. Miramos el diagrama de interacción, vemos que los puntos están todos por dentro, uno está saliendo. Entonces, pues es una condición que debemos verificar en lo que es diseño de columnas, esa parte biaxial, la flexocompresión biaxial. Revisamos efectivamente y por el sentido del sismo en Y no se nos está cumpliendo el tema de columna fuerte, viga débil. Entonces debemos, tanto para el primer piso
como para el último piso aumentar lo que es el armado. Entonces para el primer piso lo que voy a hacer es subir una barra, aumentar una barra paralela al eje 2. Bueno, eso nos da 14 varillas de 5 octavos. Creamos esa sección. Ahí se nos creó. Estamos ahora suministrando un 1,39% de acero. Vamos a hacer lo propio entonces con el último piso. Para eso seleccionamos el respectiva celda acá. Se nos muestra. Voy a aumentar también en esa misma proporción. Quedaríamos con 1,39, 27 centímetros, 28 centímetros. Revisamos qué tan lejos o qué tan cerca estamos de... Estamos bastante cerca, la verdad. Vamos a ver si con ese aumento podemos ya solventar ese requisito. Bueno, como ven, la metodología es bastante simple. Lo que hacemos es ir aumentando acá el tema de la armadura. Ya si con el tema de la armadura no cumplimos, pues vamos aumentando diámetros. Si llegando pues al diámetro mayor que tenemos disponible o a la cantidad mayor de barras que tenemos disponible no nos cumple, pues no nos queda de otra sino aumentar la sección, que sería pues como la última opción que debemos tener. Entonces voy a guardar esos mensajes de revisión que nos está arrojando la hoja de cálculo y voy a continuar con las demás secciones, ajustándolas hasta llegar a la C7 y la C8, que es donde quiero profundizar un poco con las observaciones que tienen esas dos columnas. Bueno, ubicados ya en la columna C7, observamos en la lista de chequeo, los incumplimientos que presenta. Está diciendo que requiere más acero del que está dispuesto en la sección que predefinimos en el modelo. Columna fuerte, viga débil no está cumpliendo y obviamente pues la capacidad tampoco está pasando. El tema de columna fuerte, viga débil está en todos los pisos, del primero al cuarto no está cumpliendo, entonces debemos cambiar esa armadura ahí. Tenemos para el primer piso una solicitud de 52,33 centímetros cuadrados de acero para esa columna y de 46,34 en el segundo piso, y los siguientes cumpliríamos ya con el acero mínimo, pero tenemos que tener en cuenta el tema de columna fuerte, viga débil que no se está cumpliendo y muy seguramente vamos a tener que aumentar ahí también la armadura. Entonces nos valemos de la herramienta esta para hallar las combinaciones. Para el primer piso dijimos que era 52,33. Aquí se estipula es el diámetro de la barra y aquí la cantidad de acero. Le damos en automático y nos dice que con 20 barras de 3/4 estaríamos cumpliendo ahí. Es excesivo, entonces cambiamos esto a 7 octavos y ya con 14 barras estamos cumpliendo con ese requerimiento de acero. Entonces 14 barras para el primer piso. Para el segundo piso tenemos 46,34 de solicitud.
lo cual cumplimos con 12 barras de 7 octavos, aunque observamos que quedamos prácticamente casi que con el mismo, sobre el mismo valor requerido y el suministrado, pero vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Entonces, el segundo piso, 12 de 7 octavos. Tercero y cuarto, vamos a bajarnos a 3 cuartos. Vamos a dejarlo en 3 cuartos, serían 12 de 3 cuartos. Bueno, con 10. Aquí vamos a mantener lo que traíamos, que eran en 5 octavos. Pero por el tema de columna fuerte, viga débil, dijimos que íbamos a probar con una mayor armadura, entonces lo dejaremos en 12 de 3 cuartos. Para conservar como el número de barras que vienen subiendo del segundo nivel. Entonces, aquí nos pasamos a 7 octavos. El primer piso son 14, dijimos. Vamos a verlo aquí por el lado más largo. Se nos queda por este lado 5, que es la distancia de 50 centímetros. 14 de 7 octavos, para una cuantía de 2,71%. Creamos esa sección. Verificamos que se nos haya creado. Aquí está. Para el segundo piso son 12 de 7 octavos. 12 de 7 octavos. Lo que tenemos que cambiar aquí es el diámetro. Verificamos que estamos por encima de la solicitud que nos está pidiendo el software. Y creamos esa sección para el segundo piso. Tercer piso, dijimos que 12 de 3 cuartos, a ver si nos cumple columna fuerte, viga débil. Con esa, pues subámonos aquí a 3 cuartos, tanto en las barras de esquinas como en las intermedias, queda 12 de 3 cuartos, creamos la sección y tenemos que posicionarnos sobre el último piso y hacer también el cambio ahí para que se nos cree esa sección con la nomenclatura que tenemos predefinida. 12 de 3 cuartos se nos creó. Verificamos. Y como ya lo he mencionado, pues desde acá, liberando nuestro modelo, podemos crear tantos números de secciones como nos salgan en nuestro diseño. Y de esta forma, pues evitarnos mucho trabajo, evitarnos mucho trabajo con pues, manual dentro del software de TAPS. Podemos hacerlo entonces de forma automática y rápida. Ya tenemos ahí lo que es la sección C7. Vamos entonces a continuar con la sección C8, que es la circular. Y de forma acelerada, pues aceleraré el video para definir las restantes secciones, si es que así lo amerita. Entonces, con una C8, seleccionamos el primer piso. Vemos que nos ha cargado los datos del nudo y la sección. En esa tenemos 12 de 3 cuartos. No estamos cumpliendo con el tema de columna fuerte, viga débil. Por capacidad estamos sobrados. No estamos cumpliendo este requisito en piso 2, 3 y 4. El modelo que nos muestra el modelo, pues que deberíamos estar cumpliendo pues lo que es tema de solicitudes gravitacionales y todo lo demás con el acero mínimo, pero vemos que por el cumplimiento de columna fuerte, viga débil, pues se nos está pidiendo aumentar esa cantidad de acero. El tema es cuánto lo podemos aquí ir aumentando de 2 en 2 la cantidad de las barras, pero podemos también aquí, como esa columna está en un solo punto de lo que es la edificación, pues podemos modificarla acá y de esa forma pues ayudarnos con lo que es este tema de
como de las interacciones. Vamos a probar con 14 barras. 14 barras de 3/4. Tenemos que pedirle, eso sí, a la hoja que nos calcule nuevamente los diagramas porque hicimos ese cambio. Ahí ya nos muestra las 14 barras. Nos está diciendo que continúa sin cumplir este requisito en el último piso, o sea que del primero al tercero ya cumplimos con 14 barras ahí. Tendríamos que subir a 16 esto acá vamos a hacerlo únicamente como por probar, ¿no? Esto igual debemos luego llevarla a aquí teníamos 12, tenemos que dejarlo en 12 luego aquí para no generar desorden ahí en nuestras memorias. Vamos con 16, a ver, miramos nuevamente los diagramas. Incluso con 16 no cumplimos todavía, pero ya debemos estar bastante cerca. Estamos prácticamente ya sobre los valores requeridos, pero pues por algunos decimales ahí no estamos cumpliendo todavía. Tendríamos que pasar de 16 a 18 barras de 3/4 o probar con 7/8. Estamos ya bastante. Vamos a aumentar 2 barras ahí más. Quedaríamos con 18. Vamos a ver. Estamos aquí, no nos vayamos a confundir. Ya con 18 cumplimos. Puede esperarse. Quedamos sobrados por un lado y justitos por el otro, miren. Vamos a dejarla así y vamos a correr el modelo con estos datos. Entonces habíamos dicho que para lo que era primero, segundo y tercero nos íbamos con 14 barras. 14 de 3/4. Creamos esa sección. Verificamos. Ahí quedó creada. Esta va del primero al tercer piso. Vamos a dejarla así. Y en el último piso sí la creamos pues con la última modificación. Verificamos. Ahí está. Esta es para el último piso. Parece contradictorio, ¿no? El último piso solicitando más acero que el primero, pero son temas de este requisito de columna fuerte, viga débil. Si queremos aquí, podemos dejar aquí las condiciones que tiene el modelo para no generar luego confusiones. Fue una prueba que estábamos haciendo. Aparecen las 12 aquí, debemos correr los diagramas para no tener confusión luego. Listo, ahora lo que debemos hacer es continuar buscando las secciones y el armado de las diferentes columnas. Voy a acelerar el video aquí para buscar esas secciones y no demorarnos tanto. Listo, entonces ya estamos en la columna 12, ya hemos creado todas o propuesto las nuevas armaduras. Vemos que prácticamente en todas las columnas, de todos los pisos, nos requirió algún cambio. En algunas, pues como la columna C6 o la C7, en todos los pisos hay que hacer alguna modificación a ese acero inicial que habíamos propuesto. Entonces podemos crear desde acá nuestras secciones. Por ejemplo, en el caso de las columnas rectangulares, pues son 18 secciones, y en las columnas circulares esta no la voy a crear. Lo que hago es modificar la que tengo allá, eran 14 de 3/4, lo que hago es modificarla allá, y la del último piso sí la conservo y sí la voy a darle como esa distinción para hacer la modificación en el modelo, el cual pues vamos a liberarlo y a dejarlo listo para
para que reciba las secciones que vamos a crear desde Excel. Verifiquemos que todo esté correcto. Aquí tenemos que tener definido si lo que queremos hacer es crear la sección para chequeo de este acero que estemos proponiendo en las nuevas secciones, o que nos diseñe. Pues el diseño ya no tiene sentido porque lo acabamos de hacer, acabamos de ver el total del acero requerido y con esto es que lo estamos de alguna manera solventando. Entonces vamos a decirle que nos chequee, que nos cree estas secciones para chequear este acero que estamos proponiendo. Pues creamos las secciones. Tarda un poco ahí, tengan en cuenta que son 18 secciones que está creando. Aparte de eso, la macro pues debe definir cuál es el acero de las esquinas y cuál es el acero intermedio. Entonces por eso cuando se comunica con el modelo pues tarda un poco. Ahí nos dice que el proceso ha finalizado, que se han creado 18 secciones. Hacemos lo propio con las secciones circulares. Este proceso es más rápido. Independiente de que sea una sola, siempre va a ser más rápido. Vamos a nuestro modelo y verificamos. Ahí están nuestras 19 secciones nuevas, incluyendo la circular. Está por acá. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues no está de más revisar, ¿no? Haya quedado bien, ahí está la sección bien, el acero está bien, por ejemplo para esta. El tema de definición de si es chequeo o diseño está bien. Tenemos que hacer esto con todas las secciones. Verificar. Aunque podemos ver que el proceso se hace de forma ordenada y de forma precisa. Aquí esta tenemos que revisar porque nos está quedando el acero original, la C2, P1. De pronto cuando creamos la sección aquí no le dimos el cambio. 12. Aquí tenemos que aumentar a, si mal no recuerdo, a 14 barras. No es error de la macro, fue que cuando le dimos crear aquí de pronto no estaba bien definido el acero acá. No hicimos nada, tenemos que hacerlo acá. Vamos a aumentar una barra, creo que era. El resto sí está todo bien. Verificamos. Ok. Tenemos que verificar es aquí que todo esté con un acero. Este, por ejemplo, no debería quedar. Este fue el acero original que habíamos puesto. Teníamos que aumentarlo. Ya no recuerdo a cuánto, pero teníamos que aumentarlo ahí. Listo. Verificadas ya las secciones, pues no tenemos sino que hacer el cambio aquí en el modelo. Empezamos en orden. La columna C1, la nomenclatura que propone la hoja de cálculo, pues nos ayuda aquí a ubicarnos rápidamente cuando tenemos dispuesto aquí en el modelo para hacer los cambios. Por ejemplo, esta es la C1, pues buscamos la C1 piso 1, que es la que hay que cambiar. La cambiamos. Buscamos la C2 piso 1. La cambiamos. La C3 piso 1. Hacemos lo propio y así continuamos haciendo para las demás columnas. C3 piso 4, es esta. Vamos verificando que el nombre nos cambie aquí, que la nomenclatura esté correcta. La C4 quedas por el eje de la C.
C4 tenemos que cambiar el primer piso. Y así con el resto, ¿no? Seguimos entonces cambiando de acuerdo a la sección que predefinimos y hacemos todos los cambios. Listo, ya tenemos todos los cambios realizados dentro del modelo. Vamos a hacer un último ajuste, que es en las secciones originales de columnas. Vamos a llevarlas a chequeo. Vamos a definirlas como chequeo también, pues para que no nos queden ahí con alguna diferencia con las que hemos creado nuevas, ¿no? Que las dejamos por defecto pues en chequeo. A chequear esas nuevas armaduras que estamos proponiendo y las vamos a analizar con la hoja de cálculo. Creo que esas son todas, ¿sí? No nos queda entonces sino guardar y luego correr el modelo para llevar los datos a Excel e interpretarlos y mirar a ver qué observaciones prevalecen, o si por el contrario con los cambios que hemos propuesto pues ya solventamos todas las observaciones que nos estaba arrojando esa primera interacción. Listo, verificamos que estén las combinaciones que son y ejecutamos el diseño. Perfecto, ya tenemos nuestro modelo analizado y el diseño ejecutado. Vamos a importar los datos a Excel, los que necesitamos, que serían las combinaciones, las fuerzas en las columnas no, porque eso no se hizo ninguna modificación. El acero a flexión diseñado tanto para corte como para compresión por etapa, sí, eso lo tenemos que cambiar. Las propiedades de los materiales no, las secciones sí, los materiales no, son los mismos. Los datos de las cantidades de acero en los extremos de las vigas tampoco cambió, entonces vamos a realizarlos, a llamar los datos que necesitamos. Entonces, fuerza en las columnas, dijimos que estas permanecen. Acero a flexión, esto sí hay que llamarlo. Lo extraemos. Esta tenemos que importarla del modelo. Listo, ya tenemos todos los datos entonces para hacer las geometrías. Esto aquí cambió también. Recuerden que tenemos nuevos nombres de secciones, entonces por lo tanto debemos extraer para que no vayamos a tener confusiones ahí con los nuevos cálculos que se van a hacer. Las secciones de diseño, aquí hay que adicionar las nuevas que incorporamos. Vamos a hacerlo entonces. Como se observa, pues el hecho de agregar estas nuevas secciones es algo tedioso, por lo tanto lo que se ha hecho es crear una nueva macro para que nos ayude con el tema de agregar las secciones nuevas a la hoja de cálculo. Listo, entonces ya tenemos incluidas en la respectiva hoja de cálculo los datos de las nuevas secciones
Como ven, hay que tener algo de precaución al incluir los nombres. Voy a realizarle una mejora aquí a la macro cuando vayamos a crear las secciones propuestas al modelo, que también las pase acá, pues para evitar algún error humano con la inclusión de estos datos acá. Entonces ya tenemos esas secciones, ya tenemos todos los datos en la respectiva base de datos. Lo que tenemos que hacer es generar todos los diagramas. O sea, ya no va a realizar los diagramas de 4, sino de 23 secciones, como lo vemos, lo hace demasiado rápido. Y empezamos a chequear nuevamente uno a uno empezando pues en orden. Nuestras secciones, aquí se nos va a referenciar ya la nueva sección que tenemos con el cambio que hicimos. Por ejemplo, para la columna C1 que tenía los mensajes de que le hacía falta 0 en el primer piso, vemos que pues ya quedamos con eso. Pero vamos entonces a las columnas de muestreo, que era la C7 y la C8, a ver si cumplimos pues con los mensajes que nos estaba indicando la hoja de cálculo. Vemos que continuamos por debajo todavía con el tema del ratio aquí de lo que es el tema biaxial tal vez. ¿Sí? Estamos bastante cerca ahí. De pronto el acero que propusimos pues no está siendo suficiente. Eso se nos está indicando acá. Y el tema de columna fuerte, viga débil en los pisos 2, 3. O sea, nos cumplió en el primero, pero se nos está quedando corto en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Tenemos entonces que aumentar la armadura ahí para cumplir pues con ese requisito. La columna C8 es la circular. En la C8 ya vemos que el chequeo está pasando. Quiere decir que con la sección de columna circular en concreto reforzado y con la armadura que estamos proponiendo, pues cumplimos todos los requisitos de diseño. Vemos que nos está quedando esa espiral a 7 centímetros. Esa espiral así lo tenemos definido. Bueno, entonces en cuanto a la C7 tendríamos que entonces hacer los ajustes en la C7. Vamos a hacerlo como para finalizar pues el ejercicio ahí. Bueno, entonces vamos a encontrar para la columna C7 esa armadura óptima que nos quite estas observaciones de acá. Tenemos 14 barras de diámetro de 7/8. Lo lógico pues sería pensar que nos subimos a 16, pero al aumentar esas 2 barras más, vemos que tenemos una separación libre entre barras demasiado ajustada. Entonces lo que podemos hacer es pasarnos a la siguiente barra de una vez, que sería la de 1 pulgada, ¿cierto? Pasarnos a 1 pulgada. Más o menos nos estaba pidiendo 3,06, quedamos con 1 pulgada. 12 barras de 1 pulgada pues nos garantiza prácticamente la misma cuantía que meter 16 de 7/8. Entonces vamos a irnos con eso. Ya no tenemos que modificar el modelo ni crear nueva sección, sino que en nuestra hoja de secciones podemos hacer esos cambios. Entonces este cambio de 1 pulgada lo haríamos para el piso 1, 2, ya en el 3 y el 4 pues nos quedamos con 12. Nos quedamos entonces con 7 barras de 7/8, 12 barras de 7/8 para el piso 3 y 2. Vamos a hacer el cambio. Buscamos entonces
la sección que nos compete, modificar, creamos 12 de 1 pulgada. Para el piso 1 y el piso 2. Y esta nos quedamos pues con 7 octavos acá. Con 12 de 7 octavos. Para los pisos 2 3 y 4. Tenemos que volver a nuestra hoja de columnas, generar los diagramas porque hicimos unas modificaciones ahí. Repito, esto lo podemos hacer porque tenemos diferenciados ya estos nombres piso a piso y no son nombres genéricos como teníamos al principio, por eso teníamos que llevarlos al modelo y hacer el cambio allá. Podemos aquí con la hoja pues ahorrarnos ese paso. Vemos que se nos sigue generando todavía algunas observaciones. No estamos cumpliendo con una fuerte viga débil en el tercer piso, pero ya en el resto ya lo solventamos con eso. Esta observación, pues como no se ha actualizado el modelo, pues no sigue figurando aquí, pero ya con el cambio, ya con el aumento ahí ya cumplimos este requisito. Entonces sería cumplir columna fuerte, viga débil en el piso 3. Para lo cual pues voy a dejar 4 barras. No nos queda otra sino aumentar ahí también. Para hacerlo de forma rápida vamos a aumentar aquí en las esquinas. Vamos a pasarnos a 1 pulgada. Con lo cual quedamos en 2,57 de cuantía y garantizamos las de 7 octavos en las intermedias. Entonces quedarían 4 de 1 pulgada más 8 de 7 octavos. Secciones de diseño. Sería para el tercer piso, la C7 tercer piso. Las esquinas. Nos pasamos acá. Listo, ya con ese cambio pues volvemos y generamos los diagramas de interacción para que la macro pues haga las demás verificaciones. Ya ahí están hechos los cambios. Aquí se nos muestra, pero es porque no hemos actualizado en el modelo con las nuevas armaduras, entonces sigue botándonos sigue arrojándonos como ese chequeo incumplido ahí, pero no, ya lo cumplimos con los cambios que hicimos con holgura. Como vemos en el tema de columna fuerte, viga débil, ya en la parte más crítica, que es en dirección al sismo en Y, ya estamos cumpliendo. Incluso miren, esto que quedó bastante ajustado aquí, pero este requisito, y ya con ese aumento tan, digámoslo entre comillas, tan desmedido ahí, pues ya lo cumplimos. Entonces esa es la forma, ese es el proceder para hacer los ajustes ayudándonos de la hoja de cálculo. Aquí tendríamos que, pues con esas modificaciones, traerlas al modelo y hacer las respectivas ajustes aquí ya directamente sobre las secciones que tenemos ya creadas, aumentando ese acero, como lo hicimos acá, ¿no? Pero ya dentro del modelo, correrlo y volver a traer los datos para acá y observar que efectivamente pues ya se nos cumple y todo nos queda aquí chequeado como cumpliendo. Entonces, bueno, entonces hacemos de forma rápida el chequeo una a una de las columnas, verificando que no nos queden observaciones de ninguna índole. Esto lo hacemos de forma rápida. Recuerden ir guardando esa revisión, tenemos que guardarla también uno a uno. Ahí, por ejemplo, pese a que hicimos el aumento ahí, pues en la C2 tenemos que aumentar un poco más el acero, no fue suficiente con el aumento que le dimos, entonces debemos aumentar por consideraciones tal vez de flexocomprensión biaxial ahí la armadura. Un tema aquí a aclarar: cuando estamos
Cuando estamos en modo diseño y en modo chequeo, la forma de comparar estos dos datos aquí cambia, ¿no? Cuando es diseño, lo que hace internamente la hoja es comparar estos dos valores. Cuando estamos en modo chequeo de la sección, lo que chequea son estos dos valores, ¿sí? Tienen que ser muy similares. Mire, por ejemplo, aquí el tema del método de contorno de carga que está aplicando la hoja de cálculo, mire que es bastante similar a los resultados que nos está arrojando ETABS. Eso también es, pues, habla de la confianza, pues, que nos puede dar el empleo de esta hoja de cálculo para las verificaciones y correcciones respectivas. Tenemos que hacer la verificación a diseño cortante. Para ello tenemos este botón aquí, hacemos el diseño acortante de la verificación, se nos completa. Vemos que coincide con las separaciones de estribos en la zona confinada y en la parte media que habíamos definido en el prediseño. En algunas secciones, en algunas columnas se nos aumenta, ya que aumentamos los diámetros. Al aumentar los diámetros, pues, de acuerdo a las consideraciones normativas de la NCR 10, pues pueden aumentar estas separaciones aquí de los estribos. Además hay que tener en consideración que habíamos definido también ciertas ramas adicionales de acuerdo a cada eje principal de la columna. Eso lo podemos incluso modificar aquí también. Tenemos aquí una macro que nos va a revisar estas separaciones y nos va a recomendar si es el caso, pues por economía, disminuir aquí lo podemos hacer, teniéndonos en cuenta esta separación que tenemos previamente definida aquí. Vamos a ajustar la de las columnas circulares, que había hecho una pequeña modificación ahí. Vamos a dejarlo en 7 centímetros. Vamos a revisar esos estribos. Y nos dice que en todas hizo una optimización. Vamos a correr entonces nuevamente el tema de diseño acortante a ver qué nos arroja. Ahí como disminuimos, pues, y como teníamos fijado que mínimo eran 5 centímetros tal vez de separación, entonces nos cambió aquí sí, con esa separación, pues son menos ramas, pero se nos junta aquí más los estribos, por ende vamos a tener más estribos. Ya queda a criterio de cada quien. Para mí sería mejor dejar las ramas que teníamos antes y irnos con esas separaciones de 10 y 20 centímetros para no congestionar tanto la sección. Bueno, pues como lo podemos observar, las hojas de cálculo, en particular esta de módulo de columnas, pues nos ayuda a mantener un flujo de trabajo bastante ordenado, nos brinda herramientas para encontrar esos armados o esas secciones finales de las columnas que sean óptimas para solventar todas las observaciones o verificaciones que no pasan en estos elementos verticales. Es de gran ayuda. Hacer este trabajo a mano pues tomaría, para una edificación simple incluso como la que estamos analizando, tomaría la verdad mucho tiempo. Yo calculo que si no son varios días, pues por lo menos uno. Entonces nos da como ese dinamismo de traer la información que está en ETABS previamente analizada y nosotros pues hacer una interpretación de esos datos. Entonces, como lo mencioné al principio del video, agradezco a las personas que han aportado en Baki. Espero que sigan aportando, que compartan este video y a las personas que les pueda interesar, pues para que también hagan su aporte allí.
Debo recalcar que si no se cumple la meta que está fijada ahí en Baki, pues lamentablemente no se liberarán los módulos tanto de vigas como de columnas, pues porque la idea es alcanzar esa meta que está fijada, y entonces agradezco de antemano su colaboración y que hayan llegado hasta este punto del video. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.